Hola, hola a todos y muy bienvenidos, queridos amigos, oyentes y seguidores de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio 18 de esta sexta temporada On Demand o episodio 108 del acumulativo del total de episodios de este proyecto de divulgación histórica que es Historia en Podcast. Bienvenidos a un episodio en donde vamos a estar desarrollando una temática más que particular e interesante. Vamos a estar hablando del genocidio armenio, uno de los genocidios más grandes de la historia de la humanidad. De hecho, va a ser el primero el primero de todos los ocurridos dentro del siglo XX y del cual muy pocas veces se habla. Entonces, fue un tema que lo puse en consideración en nuestro Instagram porque, estaba en duda entre dos temáticas muy diversas entre sí y salió ganadora esta cuestión, ¿no? Este tema del genocidio armenio. Así que he preparado realmente un episodio muy interesante desde lo teórico y también obviamente desde lo procesual, desde lo netamente histórico para entender qué fue lo que pasó allí en el imperio turco otomano en 1915 con la población armenia. Así que les hago también de paso en este inicio la invitación para que se lleguen por nuestro Instagram, Historia en Podcast, así nos encuentran, para que puedan ser parte también de estas decisiones acerca de cuáles serán los próximos episodios que vamos a estar largando en nuestro podcast. Así que, hecha la invitación, vamos a empezar con este episodio que va a mezclar algo de teoría con algo de historia, como les decía recién, ¿no? Para tratar de entender el proceso completo y por qué hablamos de genocidio armenio, qué está pasando, qué ha pasado allí adentro, ¿no? Este genocidio armenio, el primer genocidio del siglo XX y que tan pocas veces ha sido rescatado del baúl de la historia, ¿no? Sobre todo, piensen ustedes en sus trayectorias escolares, piensen en su secundaria, por ejemplo, piensen en su trayecto por la escuela, ¿no? Por lo menos en Argentina no está contenido como un punto obligatorio dentro de la currícula escolar, sino es un contenido obligatorio en ninguna escuela, ¿sí? Y acá debo decir algo, no por defender a quienes diseñan las currículas, que en verdad me interesa muy poco y estoy en la vereda opuesta, pero algo en este sentido debo decir. Cuando se tratan los genocidios, el tema genocidios, ¿no? En el siglo XX, en las escuelas, generalmente se hace hincapié en la Shoah, en el holocausto judío durante la Segunda Guerra Mundial, porque fue el que más impacto causó en cuanto al número de víctimas, en cuanto al contexto propio de la Segunda Guerra. Entonces, por eso se focaliza en un caso, digamos, ¿no? Ya que los tiempos escolares son siempre escasos, ¿no? Siempre cortos. Pero eso no quita que haya habido otros genocidios iguales de importantes y que merezcan ser estudiados, como es este caso del genocidio armenio, que hoy les traigo en base a sus propios pedidos. Recordemos que esta sexta temporada de Historia en Podcast es una temporada on demand, ¿sí? Una temporada bajo demanda. Ustedes ingresan a la página web que estamos estrenando también con este episodio, que el link que está en la descripción de este capítulo. Ustedes ingresan a nuestra página web, bajan hacia el final y allí tienen un formulario de contacto en donde pueden directamente contactarnos o proponer ahí el tema que ustedes prefieran que tratemos en el podcast, y de hecho que lo estamos haciendo. Llevamos 18 episodios de esta sexta temporada en base completamente a sus pedidos. Ahora bien, volvemos al genocidio armenio. Como me gusta hacerlo siempre, ¿sí? Si vamos a hablar de genocidio, debemos antes que nada definirlo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de genocidio? Vamos a comenzar por el comienzo, ¿no? Bueno, acá en realidad nos vamos a meter un poquito en cuestiones teóricas y jurídicas también, porque para el derecho internacional, el genocidio es un crimen contra la humanidad que implica la eliminación sistemática, es decir, la eliminación pensada, armada, de un grupo étnico, de un grupo religioso, de un grupo nacional o de un grupo racial. Esta es la definición más aceptada de los asesinatos masivos ocurridos durante todo el siglo XX. Incluso es la utilizada penalmente a nivel internacional para juzgar después esos delitos. Y a partir de esta definición jurídica de genocidio, es posible analizar ahora sí el caso armenio. Pero esta definición, que empezó a ser usada sobre todo después de la Shoah, después del Holocausto,
trajo aparejada una intensa polémica historiográfica, es decir, en la forma de entender y describir la historia fundamentalmente. Y en este sentido encontramos dos corrientes. La primera de ellas intenta caracterizar las prácticas genocidas como un fenómeno irracional, ¿sí? Algo diferente a cualquier otra experiencia histórica. Acá se busca tratar de paranoico, de trastornado, de alucinador, de loco a la persona que lleva a cabo el acto genocida, ¿no? De hecho, de esa forma define Saul Friedlander, por ejemplo, a Hitler. Steven Katz va a ser otro de los filósofos que se inscriben dentro de esta línea que acusan directamente a la locura, ¿no? Un fenómeno irracional. Eso es para ellos el genocidio. Línea que, hay que decirlo, va a recibir muchas críticas, como por ejemplo la crítica que va a esbozar Svetan Todorov, ¿sí? Un historiador búlgaro, que va a decir básicamente que juzgar a los grandes genocidios, sobre todo la Shoah, como un hecho incomparable, como algo totalmente loco, ¿sí? Significa un abuso de la memoria, ya que va a crear una competencia donde cada grupo se considera la principal víctima. Incluso el problema de la responsabilidad ahí adentro va a ser complejo, porque si se acepta la hipótesis de la demencia colectiva, no va a ser posible juzgar a los culpables, porque desde el punto de vista jurídico la locura es inimputable, ¿verdad? Y también, al culpar a toda la sociedad, se ignoran, por ejemplo, los actos de resistencia dentro de la misma comunidad que lleva a cabo la práctica genocida, ¿no? Vamos, por ejemplo, dentro de la Alemania nazi va a haber alemanes que están en contra del holocausto, digamos, ¿no? Entonces ahí no entra este englobamiento masivo que hacemos de los alemanes genocidas o de los turcos genocidas, como va a ser en el caso del genocidio armenio, ¿no? Y vamos a tener también otra corriente historiográfica que señala que el genocidio es en realidad un proceso planificado racionalmente, o sea, es la vereda opuesta a lo que decíamos recién. Va a distar muchísimo, ¿no? de la línea anterior. Acá se defiende la idea de que en todo genocidio se implementa un proceso planificado, un proceso racional, pensado, en el cual se van a llevar a la práctica lógicas de gestión empresarial orientadas al exterminio masivo de personas. Es decir, todo medido, todo calculado, nada librado al azar, ¿sí? Todo meditado, pensado, calculado. A eso se refiere con lógicas de gestión empresarial. La filósofa alemana Hannah Arendt, junto con Theodor Adorno, con Max Horkheimer, van a ser parte de los grandes exponentes de esta corriente, ¿no? Hannah Arendt dirá: no hay que banalizar el mal, no hay que tomarlo a la ligera, ¿no? Entonces, bueno, línea muy importante para entender lo que es un genocidio. Son dos corrientes, ¿no? De hecho, las dos coexisten hasta el día de hoy. Uno que asume al genocidio como una práctica directamente irracional, un acto de locura, y la otra totalmente diferente, que va a proponer que es un acto racional pensado con una lógica empresarial de por medio, digamos, ¿no? O sea, todo meditado, pensado, medido, calculado. Ahora, ¿cómo se desarrolla un genocidio? ¿Cómo se implementa? ¿Cómo se lleva a cabo? Bueno, acá va a aparecer un investigador y un docente universitario argentino, que es Daniel Feierstein, que ojalá pueda escuchar este episodio, que ojalá le llegue a sus oídos este capítulo. Daniel Feierstein, que va a elaborar a partir de la Shoah una periodización sociológica, si se quiere, de las etapas y de los objetivos de un genocidio, entendido como un proceso social, con el objetivo de que el concepto pudiera aplicarse a otros genocidios. Y obviamente, como nuestro objetivo es particularmente en este episodio analizar el genocidio armenio, no voy a profundizar en toda la teoría de Daniel Feierstein porque es, la verdad, compleja, profunda y no es el objetivo de este episodio, repito. Pero voy a nombrar las etapas de esta periodización, ¿sí? del genocidio, que son las siguientes. En primer lugar, se va a dar la construcción de ese otro, así entre comillas, al cual se busca eliminar. En el caso de la Shoah serán los judíos. En el caso que nos reúne hoy será la población armenia, que una vez desintegrado el Imperio Otomano y habiendo nacido el Estado-Nación de Turquía, se convirtieron en ese otro al cual perseguir para los turcos, ¿no? La segunda etapa es el hostigamiento, la persecución constante que ese grupo, ese colectivo que nosotros ahora teóricamente le decimos los otros, ¿sí? Entre comillas, van a estar recibiendo por parte del grupo genocida, ¿no? Posteriormente se le va a dar paso
al desplazamiento espacial, a la separación de esos otros, ¿sí? Como por ejemplo la apertura y el funcionamiento, ¿no? La puesta en funcionamiento de los campos de concentración, la deportación de armenios a Siria, como ya veremos en un ratito nomás, los guetos, ¿sí? La separación espacial. Y después se va a dar inicio a la etapa de debilitamiento para concluir, ya sí, con el exterminio. En palabras del propio Feuerstein, en la industrialización del homicidio se va a terminar ya sea a través de las cámaras de gas o a través de los fusilamientos masivos. Pero fíjense qué fuerte esta cuestión de la industrialización del homicidio, ¿no? La sistematicidad que tenía el acto genocida. Ahora bien, hecho todo este repaso teórico, que me parece totalmente necesario para entender de qué hablamos cuando hablamos de genocidio, ¿sí? Nos vamos a meter de lleno en el genocidio armenio, el primero del siglo XX y que tantas veces fue callado, ocultado, ignorado. ¿Y por qué recalco la importancia de este primer genocidio del siglo XX? Porque más allá del hecho histórico en sí, de su impronta, de su importancia particular, algunos historiadores sostienen, y sostenemos, debería decir, ya que me incluyo yo también acá en este grupo, digamos, que existe una conexión histórica entre el genocidio armenio y la Shoah. Se piensa que la impunidad que tuvieron los nazis durante la Shoah fue posible por la existencia del genocidio armenio en 1915. Hay testimonios incluso que afirman que el propio Adolf Hitler, en un discurso que dio a las tropas alemanas antes de la invasión a Polonia, dijo lo siguiente: ¿quién habla hoy aún de la aniquilación de los armenios? Fíjense qué fuerte, ¿no? Una frase como usándola casi como un precedente del cual nadie hablaba, nadie juzgaba y casi nadie, o al menos muy pocos, recordaban, ¿no? Repito, ¿quién habla aún hoy de la aniquilación de los armenios? Fuerte, un antecedente, un precedente que por tal motivo merece ser estudiado y por todos los motivos que vamos a ir dando, ¿no? Digamos, un acto genocida en donde 1.500.000 armenios perdieron la vida, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasó en ese genocidio armenio? Resulta que antes de la Primera Guerra Mundial, la población armenia estaba asentada estratégicamente entre tres mares: el Mar Caspio, el Mar Negro y el Mar Mediterráneo, en los territorios de lo que en esos momentos eran los imperios rusos y el Imperio Otomano. ¿Qué sucede? La legislación otomana permitía a los armenios, ¿sí?, practicar su religión, que era la religión cristiana, pero al mismo tiempo les imponía impuestos pesadísimos, debemos decir, y les prohibía también la aportación de armas, algo que para el resto de los integrantes del imperio, para una gran masa del resto de los integrantes del imperio, estaba permitido. Pero lo que durante mucho tiempo había sido un imperio fuerte, poderoso, extenso, hacia finales del siglo XIX, el gran avance que las potencias europeas estaban teniendo, incluso el avance del imperialismo europeo, hicieron que se acelerara la decadencia del Imperio Otomano. Y para colmo de males, dentro de toda su extensión, habían comenzado a surgir movimientos nacionalistas, sobre todo en las provincias otomanas de Serbia, de Macedonia y de Grecia. Y si bien desde el año 1856 se llevaron a cabo reformas internas dentro del Imperio Otomano que tenían, como objetivo lograr cierta igualdad de derechos, ¿sí?, entre todos sus súbditos, esas mismas leyes volvían a excluir al pueblo armenio. Y por ese motivo se elevaron reclamos a las potencias occidentales que manifestaban justamente los problemas de esta minoría cristiana armenia, ¿no? Problemas que incluso fueron tratados en la propia conferencia de Berlín que se desarrolló entre el año 1884 y 1885. Conferencia de Berlín que le va a dar el punto inicial al imperialismo, ¿no?, con el reparto colonialista de África, por ejemplo. Surgió ahí lo que se conoció como la cuestión armenia. Cuestión armenia que llegó a formar parte de las grandes disputas entre las potencias occidentales europeas, disputas siempre basadas obviamente en intereses que iban por otro lado, no iban verdaderamente por las condiciones en las que eran tratados, en las que vivían los armenios, ¿no? De hecho, Rusia, Francia e Inglaterra, en base a sus intereses geopolíticos, exigieron una mayor autonomía para los armenios,
Pero se encontraron con otro grupo liderado por Alemania y por el Imperio Austrohúngaro, ¿sí? Aliados dentro de lo que va a ser la Triple Alianza en el conflicto en la Primera Guerra Mundial, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, que van a apoyar la política otomana, ¿sí? Con el objetivo de impedir el surgimiento de un estado satélite de los aliados en esa zona, digamos, ¿no? O sea, no van a apoyar el surgimiento del estado armenio, que va a ser un estado satélite en realidad de Francia, de Inglaterra y de Rusia, ¿no? Después va a ser ese mismo conflicto de intereses territoriales del reparto colonialista del planeta el que va a terminar configurando el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahora bien, con la llegada al poder otomano, ¿sí? Del sultán Abdülhamid II, se decidió aumentar considerablemente los pesados impuestos que ya tenía la población armenia, y también se usaron a las tropas del pueblo kurdo para someter a esa minoría cristiana que representaban los armenios dentro del Imperio Otomano, ¿no? Ante esa situación, algunos sectores armenios crearon el Partido Socialdemócrata en el año 1887 y posteriormente van a crear la Federación Revolucionaria Armenia en el año 1890, con el fin obviamente de organizar estas protestas en contra de la política oficialista del Imperio Otomano y en contra, obviamente, también de la suba de impuestos. Ahora bien, cuando el sultán se pone al tanto de toda esta situación, no va a demorar en calificar todas estas expresiones del pueblo armenio, expresiones de descontento, además, ¿no? Todo lo que venimos diciendo, la formación de partidos políticos, la formación de la Federación Revolucionaria Armenia, las va a ver y las va a catalogar como acciones revolucionarias y como complots en contra de su régimen. Así, entre 1894 y 1895, el ejército otomano va a destruir a las poblaciones de Sasún y de Zeytún, que se habían rebelado a causa de los elevados impuestos. Se calcula que hacia fines del siglo XIX fueron asesinados más de 200.000 armenios sobre un total de una población de casi 2 millones de armenios dentro del Imperio Otomano, ¿no? Ahora, ¿cómo hicieron las autoridades otomanas para llevar a cabo esta matanza? Primero, antes que nada, incitaron a la población musulmana a diseminar el rumor de un complot armenio durante el calendario de culto islámico. Recordemos, los armenios eran una minoría cristiana dentro del imperio. Y después las tropas turcas ingresaron a las ciudades y asesinaron a una gran cantidad de personas. Para que después finalmente las milicias kurdas saquearan los bienes y las propiedades de la población armenia, digamos, terminando de esa forma de exterminar a ese otro. Fíjense ustedes, de manera pensada. Primero metemos una fichita e incitamos a la división, a la pelea entre musulmanes y armenios cristianos. Después atacan las tropas turcas y luego las milicias kurdas van a saquear los bienes y las propiedades de la población armenia que ya había sido asesinada, ¿no? Una forma, una modalidad, una estrategia que, como veremos, se replicará también después en el año 1915. Ahora, ¿qué pasó entonces en ese año 1915, fecha del genocidio armenio? Bueno, resulta que en 1908 el sultán Hamid fue depuesto por los jóvenes turcos, una especie de partido republicano que buscaba posicionarse internamente, con un lema bastante particular, digamos, un lema que decía Turquía para los turcos. Y va a ser justamente este partido, el de los jóvenes turcos, el que buscó homogeneizar a la nación turca a través de un plan basado en la deportación masiva y en el exterminio de la población armenia. Y esa decisión va a ser plasmada en varios documentos oficiales y va a comenzar a ser ejecutada con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahora, ¿cómo se implementó? Bueno, primero se acusó de sublevación y de traición a los soldados armenios del ejército turco y se fusiló a los que podían oponer cierta resistencia. Después se encarceló, se torturó y se llegó incluso a ahorcar en público a miles de dirigentes políticos, de intelectuales, de religiosos armenios, con el objetivo de atemorizar al resto de la población. En abril de 1915, una vez que la comunidad quedó sin líderes, comenzaron las deportaciones masivas de armenios hacia Siria a través del desierto. Una travesía
que llevaba a una muerte segura, ¿no? Una muerte segura a gran parte de la población armenia. Incluso en el camino se llevaban a cabo incendios de pueblos, asesinatos masivos, todas prácticas genocidas con el objetivo siempre de hacer desaparecer de la faz de la tierra a la población armenia. Así de fuerte como suena. Les juro que se me pone a mí en este momento la piel de gallina mientras relato y cuento esta parte de la historia, ¿no? Las escasas personas que lograban escapar de estas torturas, de los asesinatos y de todas estas prácticas, morían de hambre y de calor en el medio del desierto. Hay una frase muy famosa del militar alemán Armin Wegener, digo muy famosa para los que estamos en el mundo de la historia, por ahí no se conoce tanto afuera, ¿no? Una frase de este militar alemán Armin Wegener, quien fue testigo de todos estos acontecimientos. Y la frase dice así: hambre, muerte, desesperación gritándome por todas partes. El desierto se los ha devorado. Fíjense lo fuerte, resuenan en la cabeza, te transportás directamente a un panorama de horror, digamos, ¿no? Y no era el desierto el que los había devorado, era la práctica sistemática del régimen turco que estaba basada en la extinción del pueblo armenio. No era el desierto, ¿no? Pero bueno, en todo ese proceso, iniciado en 1915 y finalizado en 1923, fueron asesinados más de 1,5 millones de armenios, ya sea a través de las masacres, del aislamiento en el desierto, del debilitamiento y todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Para que ustedes tomen una real dimensión de lo que estoy hablando, me voy a tomar el atrevimiento de dar una serie de leer una serie de instrucciones promulgadas por el gobierno turco en 1915, las cuales marcaron el inicio del genocidio armenio, ¿sí? Presten atención porque es realmente increíble. Estas instrucciones decían textualmente lo siguiente: disolver todas las asociaciones armenias y detener a los armenios que en cualquier tiempo hayan trabajado contra el gobierno, remitirlos a provincias como Bagdad y Mosul y eliminarlos en el camino o en el punto de su destinación. Segundo punto, confiscar sus armas. Tercer punto, exaltar la opinión musulmana por los medios apropiados en distritos claves en donde los armenios han despertado el odio de los musulmanes y provocar luego matanzas organizadas. Cuarto punto, adoptar medidas para exterminar a los varones menores de 50 años, los sacerdotes y los docentes, y lograr la conversión al Islam de las jóvenes y las niñas. Punto 5. Deportar a las familias de quienes hayan escapado y obrar de tal modo de cortarles toda la comunicación con su ciudad natal. Sexto y último punto, hacer exterminar del modo más conveniente a todos los armenios que estén en el ejército, lo cual será confiado a los militares. Fíjense, ¿no? Qué fuerte esta serie de instrucciones, ¿no? Que son justamente, si ustedes las googlean, son las instrucciones del Estado turco contra la población armenia. Sin embargo, con todas estas pruebas documentadas, comprobadas, analizadas, estudiadas, todo lo que ustedes quieran, el genocidio armenio solo ha sido reconocido por muy pocos países. En 1918, por ejemplo, los países aliados, ya terminando la guerra, van a ocupar Turquía y van a juzgar a varios responsables de las matanzas organizadas. Pero la mayor parte de los crímenes quedaron impunes. Incluso el Estado turco, que surgió de las ruinas del Imperio Otomano, jamás reconoció la existencia de un genocidio. En la actualidad, hoy, Turquía sostiene que el conflicto desatado entre 1915 y 1923 fue una lucha interétnica, negando de esa manera la existencia de una masacre planificada. O sea, está negando el genocidio abiertamente. Incluso, para que vean hasta dónde llega el negacionismo turco, en Turquía la aceptación o el reconocimiento público de la existencia del genocidio armenio es castigado como un delito. Fíjense lo increíble de esto, ¿no? La importancia del negacionismo turco al reconocimiento del genocidio armenio. El genocidio armenio que se cobró un total de 1.500.000 víctimas armenias, ¿no? O sea, estamos hablando de una cifra realmente considerable. Y asimismo, como digo, en la mayoría de episodios en donde he tratado una temática similar, no importa si son 1, 2, 3, 10, 1 millón, 6 millones, digamos, ¿no? La práctica debe ser condenada y eso no está pasando. Hay un hecho muy puntual, antes de terminar el episodio, no lo quiero dejar pasar porque realmente es importante para entender este negacionismo turco y esto que les decía recién si alguien lo reconoce
públicamente, ¿no? Si reconoce el genocidio armenio públicamente, va a ser castigado, digamos, esa práctica como un delito. Bueno, el 19 de enero del año 2006, ¿sí? Un periodista turco-armenio llamado Hrant Dink se convirtió en lo que se considera la víctima 1.500.001 del genocidio armenio, ¿sí? Dink tenía 53 años, era padre de 2 hijos y trabajaba como editor de un semanario turco-armenio llamado Agos en Estambul, ¿no? En la ciudad de Estambul, en donde fue asesinado. Dink había sido juzgado en el año 2005 bajo la increíble ley 301 de Turquía, ¿sí? De sentimiento antiturco, un cargo que obviamente él negó enfáticamente, incluso después de que recibiera una sentencia de 6 meses en suspenso, ¿no? Por una corte en Estambul. En el momento del juicio, Hrant Dink, este periodista, apareció en la televisión turca con lágrimas en los ojos y dijo: estoy viviendo con turcos en este país y soy totalmente solidario con ellos. No creo que pueda vivir con la culpa de haberlos insultado en su país. ¿Qué había dicho el tipo? Había reconocido la existencia del genocidio armenio. ¿Sí? Fíjense, lo acusaron de antiturco y dice: no, estoy viviendo acá, vivo con turcos, soy parte de esta comunidad. A ver, no tiene nada que ver con un sentimiento antiturco. Bueno, lo juzgan y en 2007, en una especie de atentado, fue asesinado y es considerado como la víctima 1.500.001 de la historia del Holocausto. No lo quería dejar pasar porque es muy importante, un revés a la memoria, digamos, va a ser lo que le pasó a Hrant Dink, ¿no? Así que bueno, por eso también lo quería contar. Y va a ser justamente, a ver, esta negativa de Turquía a asumir su responsabilidad en el genocidio armenio, la que impide el ingreso de este país como un país miembro pleno de la Unión Europea. No lo es al día de hoy, justamente por su negacionismo acerca del genocidio armenio. Bien, amigos, desde este simple espacio de divulgación histórica que es Historia en Podcast, esperamos y espero personalmente haber contribuido a la divulgación del genocidio armenio en su memoria y en la memoria del 1,5 millones de personas que fueron asesinadas sistemáticamente por el Imperio Turco. Y voy a dedicar especialmente este episodio hacia el final, ya espero que llegue al final a escucharlo, a un estudiante de segundo año, es mi alumna actualmente, Anush, ¿sí? Y a toda su familia, Anush, que me ha relatado y me ha contado y se ha puesto a la disposición de Historia en Podcast para contribuir también con su historia. Así que para todas las familias armenias que han tenido que vivir este genocidio, que han tenido que pasar esta etapa de la historia y que han tenido que ser sistemáticamente olvidados, negados e ignorados por montones de personas, para todos ellos este episodio. Queridos amigos, hasta aquí el episodio del día de hoy. En el link en nuestra página web que está aquí en la descripción de este episodio van a encontrar todo lo referido a Historia en Podcast, cómo comprar nuestros libros, cómo hacer los donativos a través de PayPal, a través de Cafecito desde Argentina, información, proponer temas, contactarnos, todo lo que ustedes quieran. Espero haber estado a la altura y hasta un próximo episodio. Chau, chau.